Hola hermanos, estamos en la entrevista y historia clínica. Esta es nuestra tercera conferencia. ¿Y cuáles son los objetivos para hacer una entrevista y para hacer una historia clínica? Los consejeros debemos de tratar de recabar tanta información como nos sea posible de nuestro aconsejado y de su problema. Y el objetivo de la entrevista es proporcionar información al aconsejado, orientándolo y hacer una evaluación también de cómo está el aconsejado y tratar de recabar tanta información como la que podamos. Ahora bien, hay dos tipos de entrevista que nosotros vamos a utilizar. La entrevista cerrada, o sea, cuando las preguntas ya están previstas y tienen un orden y una forma de ser planteadas que no pueden ser modificadas por el entrevistador. Más o menos es como un cuestionario y nosotros vamos a estar utilizando en varias consejerías cuestionarios que yo se los voy a estar enviando y se los voy a estar proporcionando. Esto es la entrevista cerrada. En la entrevista abierta, el consejero tenemos la amplia libertad para hacer preguntas o para hacer intervenciones, permitiendo toda la flexibilidad necesaria que vamos a necesitar para cada caso en particular. Nosotros en consejería vamos a utilizar los dos para diferentes tipos de consejería. Muchas veces vamos a utilizar una entrevista cerrada, ya con los cuestionarios que ustedes ya lo van a aprender poco a poco, y otra con la entrevista abierta. En nuestra primera etapa de contacto, nuestros primeros aconsejados, van a ser personas que a lo mejor el pastor nos va a referir o que algunos líderes de la iglesia nos van a mandar. Y en la primera entrevista, pues el consejero debemos de ser sensibles, pues el aconsejado se puede mostrar ser celoso, se puede mostrar así con nervios, incómodo al no saber qué uso le vamos a dar a toda su información. Y debemos de estar reflejando que va a ser una entrevista amorosa, o sea que no debemos de tener interrupciones, ni teléfonos, o sea, ni ruidos, que sea en una situación cómoda. Y el entrevistador debemos de estar dedicados íntegramente a la persona y no hacer otra cosa y dedicarle toda nuestra atención. Los primeros 5 minutos casi siempre yo los utilizo para romper el hielo, hablando del clima y que cómo estás y que de la iglesia o de su vestido, de su peinado, o de sus hijos, algo que le haga sentir cómodo, ¿no? Y después siempre tenemos que orar para pedirle al Espíritu Santo que esté con nosotros y que la sangre de Cristo cubra esta entrevista. Debemos también decirle, o sea, para impartirle confianza, que todo lo que aquí se va a hablar va a ser confidencial, que nadie lo va a saber, y le tienes que decir, dígame en qué la puedo ayudar. O usted me habló por teléfono y me dijo que tenía problemas con su hijo, que tenía problemas con su esposo. Dígame, usted está aquí para hablar de sus propios problemas o de alguien más, porque hay casos de que nos vamos a ver de que se la pasan toda la hora de consejería diciéndonos todo una serie de problemas que a lo mejor tienen con su esposo y es la esposa que ella está pidiendo consejería para el esposo. Entonces tenemos que ser muy claros para definir qué tipo de consejería es la que está queriendo. Nos vamos a encontrar que tenemos que tener, le vamos a informar que vamos a tomar que vamos a escribir, que vamos a hacer su historia clínica, vamos a escribir algunas notas y que estas se van a quedar guardadas en la oficina y que empezaremos a tomarles datos de su historia y de todos sus antecedentes. En la entrevista nos vamos a encontrar, y en la consejería nos vamos a encontrar con diferentes tipos de personas, de personalidad y de carácter. Y durante este curso vamos a estar aprendiendo cómo tratar a los diferentes tipos de personalidades. Pero casi siempre nos vamos a encontrar con dos tipos de personas que son, de dos tipos de personalidades, que son las personalidades introvertida y la extrovertida. El extrovertido es
son personas que son facilísimas, o sea, de entrevistar, de tener una consejería, porque hablan hasta por los codos, o sea, porque dicen lo que piensan, y son personas muy agradables, muy platicadoras. Como les digo, mi marido es así, mi marido es muy extrovertido, es amigable, saluda a todos los vecinos por su nombre, se sabe todos los nombres de los del vecindario, y así vamos por la calle, y bueno, él es americano, y hi, how are you? Y yo al principio, así cuando salía con él, le preguntaba, ¿lo conoces? No, pero, o sea, saluda a medio mundo en el súper, en el banco, en la cola del banco hace amistad con el de enfrente, con el de atrás ya le dio su tarjeta, porque son personas que no pueden estar en paz, o sea, calladas, siempre están deprisa, son muy platicadores, son muy trabajadores, son muy competitivos, a veces son autoritarios, son grandes líderes, les gusta mandar, impacientes, y son muy fáciles de expresar sus emociones. Las personas extrovertidas se caracterizan porque son muy sociables, porque están necesitando siempre la excitación y el cambio, y generalmente son muy impulsivas. Suelen ser casi siempre muy optimistas, y casi siempre están de buen humor. A lo mejor pueden ser también agresivos, no toleran las frustraciones, o sea, son como niños chiquitos en el control de sus sentimientos. Y en consejería a este tipo de personalidades tú los debes de dirigir con preguntas específicas, y tienes que tener el control de la entrevista, porque si te descuidas te acaban entrevistando y te acaban aconsejando, y de esto tienes que que tener mucho cuidado. O sea, tú tienes que dirigir la entrevista y tener el control. Los introvertidos somos lo contrario. Yo soy introvertida. Los introvertidos somos, o sea, muy rara vez nos ven con prisa, somos pacientes, no somos competitivos, nos gusta disfrutar de nuestros ratos libres. Parece como que los días tienen más horas que para otros. Son personas muy creativas, preferimos las actividades solas, o sea, yo prefiero 1000 veces estar en mi casa cocinando, leyendo o viendo la televisión, que en una gran fiesta o llena de gente, ¿me entiendes? O sea, tienden a planear más las cosas, y no somos impulsivos, se toman seriamente sus actividades, nos gusta llevar una vida ordenada, y casi siempre nuestros sentimientos son bajo control. Raramente somos agresivos y no perdemos el control fácilmente. Somos personas fiables, de repente algo pesimistas, y que le concedemos gran valor a las normas éticas. Estas personas no somos necesariamente indecisas, pero prefieren pensar antes de actuar. Y los introvertidos sacan su energía de adentro. O sea, luego de un día rodeados de gente y de varias actividades, tienden a sentirse exhaustos. Por ejemplo, yo cuando acabo mis seminarios de enseñanza que voy o de liberación o de matrimonios, realmente lo único que quiero nada más es estar en mi casa y descansar, y ya no quiero saber absolutamente nada más de gente. O sea, para recargar mis energías necesito estar sola, en mi casa, para que llenarme de energía. Y el extrovertido es al contrario, o sea, él carga sus energías con gente afuera. Y esto no significa, por ejemplo, que los introvertidos tengamos que vivir solos en una cueva, sino que solamente necesitamos tiempo de descanso para podernos sentir bien. La entrevista y la consejería con una persona introvertida debe de ser dirigida por ti, porque esas personas son difíciles de comunicarse y nunca te van a decir cosas de más. O sea, tú se las tienes que estar preguntando. Y yo me he fijado que es una cosa curiosa de que las parejas que yo tengo en terapia,
o las personas las parejas que tienen muy buen matrimonio, casi siempre están formadas por un introvertido y por una extrovertida. O sea, y las personas que tengo en terapia, casi siempre son o dos extrovertidos que se medio matan, o dos introvertidos porque se aburren y tienen muchísimos problemas de comunicación. Entonces, vamos a ver un ejemplo de una entrevista. Hace unos días me llamó una hermana de la iglesia para pedirme que viera a su hija, que no sabía qué era lo que pasaba. Me la traen al consultorio y venía con la mamá, y le dije que entrara la hija a mi oficina, y que la mamá si quería darse una vuelta, porque yo le pregunté a la mamá, le digo, ¿quieres entrar a la consejería? Me dijo, no, porque ella no tiene la confianza para conmigo de hablar. Entonces le dije, bueno, pues vuelves por ella en 1 hora, 1 hora y cuarto. Y entonces entra, le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Susi. Le digo, mira, también como tu mamá. Y sí te he visto, ¿verdad? Que sí vas a nuestra iglesia, ¿verdad? Porque tu cara me es conocida. Sí, vengo a la iglesia aquí con mis papás los domingos. Y le digo, ay, qué padre trae tu corta de pelo. ¿En dónde te lo hicieron? Dice, ¿te gusta? Dice, porque me lo hizo una amiga que está estudiando belleza. Le digo, pues te lo hizo muy bonito. Y esto es en la tapa así como para romper el hielo. Entonces, le digo, siéntate, Susi, dime cómo te puedo ayudar. Y me dice, es que realmente, ¿te puedo hablar de tú? Sí, claro. Dime, es que Tere, no sé cómo empezar. Se me dificulta mucho hablar con gente que no conozco. Le digo, sí, te entiendo. ¿Cuántos años tienes, Susi? 18. Le digo, qué bárbara, pareces de menos. Digo, a mí me está dando la impresión de que Susi tiene como 14 o 15 años, parece una chamaquita. Está extremadamente flaquita, dice jeans y no usa nada de maquillaje. Sus movimientos y su manera de hablar son muy lentos y parece como muy tímida. Tiene muy bonito pelo y se lo está tocando constantemente. O sea, esto me está hablando de que es una persona introvertida. Y le digo, ¿estás estudiando? Sí, acabo de estudiar en high school. Qué padre. ¿Y quieres ir a college? No sé si quiero estudiar porque estoy así como medio sacada de onda. Le digo, ¿por qué? Dice, es que no sé si estoy enferma de algo, porque no me siento bien, me mareo mucho, me la paso todo el tiempo acostada, no tengo ganas de hacer nada. Y le digo, ¿y desde cuándo te vienes sintiendo así? Como hace 6 meses. Y, a ver, cuéntame, ¿cómo empezaste? Pues mira, yo era muy gorda. Y me decían la gorda en mi casa. Y toda la vida quise estar a dieta y no bajaba yo. Y mi mamá siempre quería que estuviera yo flaca. Siempre me compraba puras comidas de dieta. Y yo, de los nervios, pues comía más y más. Le digo, te entiendo. Y entonces entré a high school en segundo y quise entrar al equipo de las porristas o las cheerleaders. Y no me aceptaron porque la entrenadora me dijo que tenía que bajar por lo menos 20 libras. Y hice el entrenamiento y no pude entrar por gorda. Y le digo, pues ¿cuánto pesabas? 150 libras, o sea, como 56 kilos. Le digo, wow, y eso les parecía gorda. Dice, sí, ¿tú crees? Le digo, ¿y luego qué pasó? Entonces me puse a una dieta de matambre porque lo único que yo quería en la vida es entrar al equipo de las porristas, porque era lo que más me encantaba. Y no me interesaba la escuela, sino lo único que me interesaba era estar en las porras. Y nada más comí lechuga y apios. Y cuando comía frente de mis papás, iba y me volvía al estómago, y iba yo al baño y me vomitaba después de comer. Y en 2 meses bajé 40 libras.
bajé 2 tallas de ropa, ya me aceptaron en las porras, pero no puedo dejar de volver el estómago. O sea, cada vez que como algo, o sea, de lo que sea la comida, como que me da asco, como que me siento muy mal, pero pues tengo mucho miedo de decirles a mis papás. ¿Y ellos qué te dicen? Nada, dice, pues al principio mi mamá estaba muy contenta de que estaba flaca yo como mi mamá, pero como siempre me la paso acostada y sin energía, pues como que ya se empezaron a preocupar. Y le digo, pues sí, han de estar muy preocupados. ¿Y tú cómo te sientes contigo misma? Pues yo me siento bien, dice, pero todavía a veces como que sí me veo gorda. Como que, pero sé que no está bien lo que estoy haciendo. Y le digo, ¿has tenido problemas con tu menstruación? Dice, sí, hace 3 meses que no me baja. Le digo, sí, eso es muy común en los casos de anorexia y de bulimia. Dice, ¿a poco? Le digo, sí, lo que tienes, Susi, es bastante serio y podría llegar a ser muy peligroso si no cuidas tu cuerpo como Dios manda. Y se pone a llorar y yo me acerco y le abrazo y le digo, te entiendo, mija, pero te tienes que empezar a cuidar. Déjame preguntarte, ya cuando acabó de llorar, dice, le digo, ¿cómo es tu relación con Dios? Dice, pues bien. Dice, vengo a los servicios, vengo a los jóvenes, leo mi Biblia, oro con él, pero sé que algo anda mal. Y le digo, ¿y cómo quieres que te ayude? Dice, pues quiero que me ayudes a decirle a mis papás y que me ayudes a ver si lo puedo dejar hacer de esto. Entonces le digo, ok, perfecto. O sea, le explico lo que es la anorexia y la bulimia y las presiones, o sea, del mundo y de su entrenadora de las porras que le ocasionaron el perder el peso, ¿no? Y le explico que puede haber, o sea, métodos mucho más sanos para controlar su peso y no enfermarte. Dios te quiere sana y te va a ayudar. Entonces oré por ella y le pedí a Dios que la sanara y que la ayudara. Entonces le pedí a la mamá, cuando fue por ella, la pasé, hablé con la mamá y le pedí que le hicieran un check-up médico y resultó que, bueno, después me dijo la mamá que tenía anemia y la llevaron con un nutriólogo y el doctor le recetó una dieta y vitaminas y ya está haciendo su ejercicio. O sea, este es un ejemplo de entrevista de primera vez en donde traté un caso de emergencia y en la segunda entrevista que yo tuve con ella ya le pregunté todos los demás datos que se debían de preguntar. A Susi la tengo en consejería hace 3 meses y va muy bien, ya no ha bajado de peso, está sirviendo al Señor, está sirviendo en el grupo de jóvenes dando su testimonio para el Señor y dice que va a estudiar trastornos de la alimentación para poder dar su testimonio sobre anorexia y sobre bulimia a los jóvenes. Gloria a Dios. Ahora bien, en sus hojas van a ver la historia clínica y la primera vez si es urgente, como el caso de Susi, nada más podemos llenar pues su nombre, su dirección y su teléfono y el motivo por el cual está en consejería. Pero si no es un motivo urgente, sí pueden hacer, o sea, la historia clínica. Y la historia clínica nos va a dar los datos de su nombre, su edad, su sexo, lugar y fecha de nacimiento, su nacionalidad, su tiempo en Cristo. Esto es importante porque muchas veces les digo, bueno, ¿y desde cuándo eres cristiano? No, pues desde que nací. ¿Cómo? Sí, pues me bautizaron en la Iglesia Católica y así tú como que, hello. Entonces tienes que empezar desde darles el plan de salvación. Escolaridad, ocupación actual, su teléfono, domicilio, el nombre el nombre de una persona a la que puedas llamar en caso de emergencia. Y esto es importante y no es para que se asusten, pero a mí me ha pasado 2 veces. Una me pasó con una paciente que tenía diabetes y a la mitad de la consejería se empezó a sentir mal y pum, que se me desmaya y tenía un coma diabético. Entonces
le llamé tenía yo, bueno, sus datos le llamé a la ambulancia, me fui con ella al hospital y le llamé a los hijos, y sí tenía un coma diabético. Entonces sí me pegó un susto de aquellos, pero gracias a Dios que tenía yo el teléfono y los datos de los hijos. Entonces eso les puedes decir, pues no es para que se asusten, pero siempre es bueno saber, o sea, qué hacer en determinados casos, ¿no? Y tener los teléfonos de alguien que los pueda ayudar. Su nombre, su teléfono, a la iglesia en la que asiste, su estado civil actual, los años de casado, los números de hijos. ¿Ha estado en tratamiento psiquiátrico alguna vez? Esto es importante, o sea, que se ha tenido episodios de suicidio, de depresión, de estar tomando pastillas antidepresivas o pastillas ansiolíticas, qué tipo de pastillas son, o sea, tú las tienes que apuntar si está bajo algún tratamiento psiquiátrico, y yo casi siempre las busco en internet, los nombres de las pastillas, y ahí te dicen para qué son, y en algunos casos sí me pongo en contacto con, si está con algún médico, me pongo en contacto con los médicos para ayudar al paciente. ¿Cuál es su estado de salud? O sea, si tiene diabetes, si es menopausia, si tiene trastornos del hígado, todo eso hay que investigarlo. Y vamos a decirle, bueno, qué áreas problemáticas tiene, si está con alcohol, con drogas, con problemas familiares, si tiene problemas maritales, problemas económicos, problemas con la ley, si estuvo en la cárcel, intentos de suicidio, si fue abusado sexualmente, si está pasando por algún duelo o la pérdida de seres queridos, y la soledad, si tiene periodos de soledad y de depresión. Y le pido que me haga una descripción breve de su problemática actual. Esto lo puede hacer el paciente o el aconsejado por sí mismo. Describa en el área espiritual cómo es su relación con Jesús como su Señor, y que te diga, bueno, más o menos cómo ha sido su testimonio, qué es lo que ha pasado en su vida con el Señor. De ahí te puedes dar cuenta muchas cosas, que han pasado en su vida espiritual. Y una pregunta importante, ¿de qué manera le podemos ayudar? O sea, ¿cómo quiere él, o cómo quiere la paciente, o cómo quieren los pacientes, que los ayudemos? Por otro lado, en otra hoja ustedes tienen el familiograma. O sea, un familiograma es una representación esquemática de la familia, la cual nos va a dar información sobre cada uno de sus integrantes. En cuanto a sus estructuras, a sus relaciones, dentro de esta vamos a poner el nombre, la edad de las personas, de la familia. Por ejemplo, los varones se dibujan con un cuadrito y las mujeres con un círculo. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, cuántos hijos tienen, qué edad tienen los hijos, cómo se llaman, porque es importante que nosotros tengamos esos casos, porque en el caso de una pareja, digamos que los estamos aconsejando, nos dicen los nombres y las edades de los hijos, y para la próxima vez, o sea, tú tienes ya tu familiograma y le preguntas, bueno, ¿y cómo está la situación de Pablo, de tu hijo? ¿Cómo se ha portado Berta? ¿Me entiendes? O sea, tienes que saber. Esto te va a ayudar mucho cuando vas a tener muchos aconsejados, porque yo te juro que después de 2 semanas tú no ves a un aconsejado y lo vuelves a ver y se te olvida, de qué onda con su familia y cómo se llaman, y sobre todo conocerlos por nombres, porque eso les da mucha confianza y mucha seguridad a los aconsejados. Vamos a ver también dentro del familiograma si viven, por ejemplo, los abuelos o vive la suegra, todos los detalles, o sea, de cómo está dispuesta cómo está conformada la familia. Entonces, cuánto tiempo también llevan de casados, o cuánto tiempo llevan de divorciados, o por ejemplo de que Pablo tiene 28 años y tiene diabetes, o el otro tiene 18 y está en drogas,
Y esta hoja nos va a hacer va a ser de mucha utilidad. De tarea les quiero pedir que hagan un familiograma de su familia y que se la entreguen a su pastor. Esto es nada más para que ustedes practiquen y que vean cómo se hace, o si me quieren mandar preguntas o si lo quieren buscar por internet, buscan familiograma y ahí les dicen más o menos cómo se hace y cómo son los familiogramas de toda la familia. Si tienen preguntas, por favor, mándenmelas por mail a terealducinf@hotmail y yo se las voy a contestar. Nuestra próxima clase va a ser el 19 de marzo sobre consejería prematrimonial y déjenme orar por ustedes para despedirnos y vernos el próximo mes. Gracias, Señor, por este día, Señor. Yo te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, Señor, en su ministerio de consejería, Señor. Padre, que les des la sabiduría, Señor, para escuchar atentamente a sus aconsejados, Señor, sin juzgar y sin condenar, Padre. Yo te pido, Señor, que les des un amor incondicional por sus aconsejados, Señor. Yo te pido, Señor, que, como tú dices en Ezequiel, Señor, 34, que ellos, Señor, busquen, Señor, a la oveja perdida, Señor. Que hagan volver al redil a la oveja descarriada, Señor. Que puedan vendar, Señor, a la oveja perniquebrada, Señor. Y que puedan, Señor, fortalecer a la débil, Padre. Yo todo eso te lo pido, Señor, en el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga.